Esto ocurrió cuando estaba en la universidad, justo después de que terminó mi primer año. Estaba conduciendo de regreso a casa para el verano, y mi hogar estaba bastante lejos de la escuela a la que asistía, aproximadamente a 10 horas en coche. Tenía la esperanza de llegar a casa en un solo día, pero las cosas no salieron tan bien como me hubiera gustado. Originalmente, planeaba salir al día siguiente de mis exámenes finales desde mi habitación en el dormitorio. No tenía demasiadas cosas y todo cabía perfectamente en mi auto. Sin embargo, mis exámenes terminaron un poco antes de lo esperado, y tuve la idea de irme en ese mismo momento. Como no me caía muy bien mi compañero de cuarto, pensé que cuanto antes me fuera, mejor. Así que partí ese día en lugar de esperar hasta el siguiente. El trayecto fue realmente largo, principalmente por autopistas. Para las 10 de la noche, me encontraba con 3 horas más de conducción por delante. Fue entonces cuando empecé a sentir un sueño extremo. Cuanto más conducía, más difícil me resultaba mantenerme despierto. Sabía que no podría llegar a casa esa noche y necesitaría hacer una parada para descansar. En ese momento, no tenía suficiente dinero para una habitación de hotel. Bueno, técnicamente tenía lo suficiente, pero no quería gastarlo. Siendo estudiante universitario, no contaba con mucho dinero y aún no había comenzado mi verano. Aún no tenía trabajo, pero pensé que no sería un gran problema si dormía unas horas en mi coche. No soy muy grande y casi podía estirarme en la parte trasera. Busqué en mi teléfono un área de descanso, esperando que hubiera un lugar cercano donde pudiera detenerme. Y afortunadamente, encontré uno a solo 1 milla de distancia. Hice todo lo posible por mantenerme despierto hasta entonces. Abrí las ventanas, subí el volumen de la radio y bebí un poco de agua. Ninguna de esas cosas pareció ayudarme mucho, pero logré llegar al área de descanso. Sin embargo, no era exactamente lo que esperaba. Había imaginado encontrar una especie de una pequeña área verde, y más allá de eso estaba rodeada por bosques. Esta área me pareció un poco espeluznante, pero estaba demasiado cansado para preocuparme demasiado. La mayoría de mis cosas estaban en el maletero o en el asiento delantero del pasajero, pero tenía algunas bolsas de ropa en el asiento trasero. Tomé un par de prendas y las coloqué sobre mí. No pude cubrir las ventanas, pero logré tapar la ventana delantera usando una manta, creando así una especie de pared sobre los asientos delanteros. Cuando terminé, me acosté y me dormí casi de inmediato. Mi plan original era dormir solo unas pocas horas. No establecí una alarma ni nada, pero pensé que al dormir en el coche no estaría dormido por mucho tiempo. Recuerdo que cuando me desperté, todavía estaba oscuro. No sabía qué hora era, así que miré mi teléfono y vi que eran las 1 de la madrugada. Todo estaba completamente en silencio, pero pronto la tranquilidad se vio interrumpida por un ruido, como pasos muy cerca de mí. Me incliné hacia la ventana que estaba más cerca de mi cabeza, la del asiento trasero del lado del conductor. Cuando miré, no vi nada. Escuché los pasos, y parecían estar en el otro lado de mi auto, así que me moví para mirar por ese lado. Al hacerlo, vi que solo había otro auto en el estacionamiento, en el extremo opuesto de la parada de descanso. No vi a nadie, aunque las cosas simplemente parecían un poco extrañas. Desde detrás de la manta que había colocado, vi a alguien pasar por el frente de mi auto. En ese momento, mi corazón comenzó a latir rápidamente. No había realmente ninguna razón para que alguien estuviera caminando por mi auto en este extremo de la parada. La parada de descanso se cerró, cerré los ojos y me quedé completamente quieto. De repente, hubo un golpe en la ventana del conductor. Casi me levanto, pero me contuve, permanecí en silencio. Todo lo que quería era que la persona que estaba allí se fuera. Después de golpear, todo quedó completamente en silencio durante unos segundos. Manta que dividía el asiento trasero delantero y salté al asiento del conductor. Traté de no mirar por la ventana, pero luego vi a un hombre saltar justo frente a ella. No pude verlo bien, pero estaba justo al lado de mi auto y fue aterrador. Puse en marcha el motor y tan pronto como el auto arrancó,
Lo puse en reversa y retrocedí. Cuando lo hice, el hombre empezó a correr a mi lado. Puse el auto en marcha y me alejé de nuevo a la carretera. El hombre no pudo alcanzarme de nuevo. Conduje todo el camino a casa después de eso, solo parando para poner gasolina una vez, estando completamente despierto todo el tiempo después de mi experiencia. Llegué a casa a las 5 de la mañana, que era un momento realmente extraño para regresar, pero pude dormir un poco más después de eso. No estoy seguro de quién era el tipo que estaba jugando con mi auto o qué quería, pero estoy realmente contento de no tener que descubrirlo. Esto sucedió hace muchos años. Conducía mi auto de regreso a casa una noche, pasando por una ciudad que no conocía muy bien y que estaba a aproximadamente 1 hora y media de distancia de casa. En ese momento del viaje, no estaba en la autopista, sino en una carretera más tranquila. Había atravesado un pueblo aparentemente pequeño y todo estaba muy tranquilo. Era tarde y solo había visto un par de autos en la carretera. Viajaba a unos 35 millas por hora y vi un letrero de alto que se acercaba. Esta sección de la carretera estaba muy oscura, sin farolas ni nada alrededor. La carretera estaba rodeada principalmente de campos de hierba y algunos árboles o bosques dispersos. Al acercarme a la señal de alto en una intersección de 4 vías, reduí la velocidad y estaba a punto de detenerme por completo, casi detenido. De repente escuché un golpeteo proveniente de la ventana del lado del pasajero. Miré sorprendido y, al hacerlo, vi a un hombre parado allí. Era bastante alto y no podía ver bien su rostro, pero lo vi golpeando. Realmente me sorprendió que no quería. Sin embargo, mi ventana aún estaba abierta. El hombre empezó a meter la mano hacia adentro y dijo, «Por favor», y que estaba desesperado. Pero eso no cambió mi opinión. Pisé el acelerador y me fui. Él se vio obligado a soltar mi auto, y lo dejé parado en medio de la carretera. Toda la experiencia fue realmente extraña. Mientras me alejaba, me preguntaba si había tomado la decisión correcta, o si tal vez él solo necesitaba un aventón. Mis instintos me decían que no, y la forma en que el hombre intentó meter la mano dentro de mi auto agresivamente no lo hacía parecer nada inocente. Definitivamente, me sentí segura con mi decisión y continué con mi viaje. Afortunadamente, las carreteras mejoraron y llegué a casa más tarde esa noche. Después de esa experiencia, me dio curiosidad y traté de buscar en el mapa en línea. Conseguí ubicar el área y busqué la ciudad. Lo que descubrí fue que había habido una serie de robos y asaltos de autos en la zona. Estoy bastante seguro de que ese tipo intentaría robarme o robar mi auto, tal vez incluso algo peor. Esto me sucedió hace apenas un par de semanas. Viajo mucho por trabajo y generalmente conduzco entre diferentes lugares. En ese momento, estaba a unas 5 horas de casa y planeaba regresar conduciendo después de terminar en ese lugar. Salí para conducir de regreso a casa alrededor de las 6 p.m. Sabía que llegaría muy tarde, pero tenía los próximos días libres, así que no me importaba el largo día. Las horas de conducción transcurrieron de manera muy tranquila. Tenía las direcciones configuradas en mi teléfono a través de Apple Maps, iba muy bien y sentía que llegaría a casa un poco antes de lo esperado. Pero en un momento, quizás 3 horas en el viaje, mi teléfono me indicó que tomara una salida. Esto me desconcertó un poco, pero sabía que tenía las direcciones, así que seguí lo que me decía. Terminé conduciendo en esta carretera tranquila durante unos 20 minutos, y luego me indicó que girara días. La carretera en la que estaba era extremadamente tranquila y parecía estar en medio de la nada. Mantuve las direcciones activas porque, si las cancelaba para comenzar de nuevo, no tendría ninguna debido a la falta de señal. Volví a incorporarme a la vacía carretera y continué siguiendo la ruta a casa, que ahora pasaba por carreteras secundarias. Probablemente un minuto después, mi auto hizo un sonido. Vi que casi no me quedaba gasolina. Seguí conduciendo y decidí estar atento a una gasolinera más adelante. Estaba seguro de que vería una, pero cuanto más conducía, solo veía el mismo paisaje de hierba y algunos árboles a ambos lados de la carretera. Pasaron unos 30 minutos
y aún estaba conduciendo por esa tranquila carretera, sin ver una gasolinera a la vista. Mi tanque estaba realmente bajo en este punto, y me estaba poniendo nervioso. Me desesperé, y salí de la carretera en la que estaba, con la esperanza de que otra carretera me llevara a una gasolinera. Mi teléfono empezó a reenrutarse de nuevo, y después de eso perdí la señal, y el mapa no se cargaba. Tomé otra dirección en mi próxima oportunidad, y ahora estaba simplemente agravando la situación. Di la vuelta y regresé a la primera carretera en la que había estado. Después de darme cuenta de que me dirigía a una zona aún más tranquila, poco después de incorporarme a esa carretera, mi auto se detuvo. Me había quedado completamente sin combustible, y ahora mi auto estaba detenido en el lado de la carretera en medio de la nada, sin señal. No había visto ningún otro auto desde que había estado conduciendo por esta carretera. Eran casi las 10 de la noche y me senté en mi auto intentando hacer que mi teléfono funcionara. Lo reinicié, pero aún no conseguía señal. Fue entonces cuando vi luces delanteras en la distancia acercándose por detrás de mí. Consideré salir de mi auto e intentar pedir ayuda, pero al final decidí no hacerlo. El auto me pasó, siendo el primero que veía en esta carretera. Sus luces estaban apagadas. Estaba confundido y me preguntaba qué estaban haciendo exactamente. Estacionaron en el otro lado de la carretera. A unos 50 pies de distancia de mi auto, mantuve la mirada en ellos mientras la puerta del conductor se empezaba a abrir. Vi a un hombre salir y comenzar a caminar en dirección a mi auto. Estaba muy oscuro y no podía ver muy bien, pero a medida que se acercaba, pude ver que llevaba algo que parecía una máscara de esquí en la cara. Tenía una sensación muy mala cuando estaba claro que se dirigía hacia mi auto. Decidí que necesitaba irme. Tomé mi teléfono, llaves y billetera. Me moví al asiento del pasajero y abrí la puerta tan silenciosamente como pude. Luego, abrí la puerta de golpe y corrí hacia el césped al lado de la carretera, donde había un poco de bosque, y corrí hacia allí. Apenas podía oír a la persona empezando a correr en mi dirección. Corrí más y más adentrándome en el bosque. Seguí yendo tanto como pude. Mientras corría pensé que escuché ruidos en el bosque detrás de mí y sabía que el hombre me perseguía. Estaba a cierta distancia, pero sabía que necesitaba correr tan rápido como pudiera. Me golpeaban las ramas de los árboles a derecha y de izquierda. Después de probablemente 10 minutos de esto, encontré un lugar que parecía bueno para esconderme. Ya no escuchaba realmente los ruidos detrás de mí, así que decidí que me escondería allí. Tomé una rama grande y la lancé más adentro en la dirección en la que había estado corriendo. Me adentré en el espeso bosque y me escondí silenciosamente detrás de un gran tronco que estaba algo roto. Probablemente había servido de refugio para algún animal, pero era un buen lugar para ocultarme. Escuché algunos ruidos en el bosque, bastante lejos, ya que estaba bastante silencioso. Pasó más tiempo y las cosas se volvieron muy tranquilas. Permanecí allí esperando probablemente unos 30 minutos, hasta que finalmente me sentí lo suficientemente segura como para abandonar mi escondite. Caminé de correr de nuevo hacia el bosque pensando que podría ser el mismo tipo, pero me di cuenta de que estas luces eran mucho más grandes y pertenecían a un camión en lugar de un auto. Decidí quedarme junto a mi auto. El camión realmente redujo la velocidad y se detuvo detrás de mí. Un hombre bajó, resultando ser una persona muy amable que vivía en la zona. Le conté sobre quedarme sin gasolina y resultó que tenía una pequeña lata de gasolina de 2 galones en la parte trasera de su camión que llevaba consigo. Me dejó usarla para llenar mi tanque. Me ayudó con gasolina para mi auto de forma gratuita y luego me dio indicaciones para la gasolinera más cercana. Después de que se fue, logré llegar a la gasolinera, que estaba a solo como 2 millas de distancia. Fue una noche larga, pero finalmente llegué a casa. Hace unos meses, estaba conduciendo mi auto tarde en la noche. Estaba en una carretera tranquila y manejaba a unos 5 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. La carretera tenía solo 2 carriles,
uno para el tráfico en la dirección en la que iba y el otro para el tráfico que venía en sentido contrario. Solo trataba de llegar a casa y escuchaba la radio. Recuerdo que en un momento me encontré con una camioneta más pequeña conduciendo más adelante. Cuando me acerqué, reduje la velocidad porque la camioneta iba mucho más despacio que yo. Pero pronto las cosas se volvieron un poco ridículas. El límite de velocidad en esta carretera era de 50 millas por hora y estábamos yendo a casi 30 millas por hora. Permanecí detrás de la camioneta yendo muy lentamente durante 2 o 3 minutos. Luego decidí que pasaría a la camioneta. Tal vez le sucedía algo y no podía ir muy rápido. No tenía prisa ni nada, pero yendo tan por debajo del límite de velocidad, perdí la paciencia. Me incorporé al carril contrario. Afortunadamente, estas carreteras estaban muy tranquilas y no venía nadie en la otra dirección. Comencé a pasar fácilmente a la camioneta, pero antes de que pudiera rebasarla, la camioneta iba a 60 millas por hora, lo cual era 10 más que el límite. Él seguía justo detrás de mí. Ambos conducimos así durante quizás unos minutos, y cuando vi que no aflojaba en absoluto, decidí que lo mejor sería dejarlo pasar. Tenía que conducir por esta carretera durante quizás otras 5 millas más o menos, y no había otras carreteras a las que pudiera girar en la zona inmediata, así que decidí simplemente orillarme. Encendí las luces de emergencia y me moví hacia el lado de la carretera. Tan pronto como lo hice, la camioneta detrás de mí también lo hizo. Ahora estaba realmente enojado. Este tipo estaba molesto conmigo por intentar rebasarlo y ahora me estaba siguiendo. Había estado yendo tan lento que cualquiera habría hecho lo mismo que yo. Continué reduciendo la velocidad y mi auto se detuvo. La camioneta también lo hizo. Ambos nos quedamos allí en nuestros vehículos por unos segundos. Yo estaba enfadado y supongo que me sentía como un tipo duro. Estaba a punto de bajarme y hablar con el conductor de la camioneta para preguntarle cuál era su problema. Abrí la puerta y empecé a caminar hacia la camioneta. Mientras lo hacía, extendí las manos como diciendo, ¿cuál es tu problema? Recuerdo que mientras hacía eso, y apenas estaba en la calle, vi que la camioneta comenzó a moverse repentinamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que este tipo iba a intentar atropellarme. La camioneta se dirigía directamente hacia mí. Corrí hacia atrás, pero solo pude dar unos 3 pasos. Entonces, salté y aterricé en el capó de mi propio auto. La camioneta apenas me esquivó y afortunadamente no golpeó mi auto. Después de que me esquivó, lo vi frenar bruscamente más adelante. Rápidamente salté de nuevo a mi vehículo y empecé a alejarme. El tipo en su camioneta volvió a seguirme en cuanto tuvo la oportunidad. Estaba una vez más justo detrás de mí, pero conducía de manera más imprudente que antes. Estaba conduciendo en la calle, pero luego fui al lado opuesto de la carretera. Esto ocurrió poco después de obtener por primera vez mi licencia de conducir. Tenía alrededor de 16 años en ese entonces, y conducía un automóvil antiguo que mis padres ya no usaban. Tenía mucha suerte de tener un automóvil para conducir justo después de obtener mi licencia, ya que no podía permitirme comprar uno por mi cuenta. Durante ese tiempo, tenía un trabajo en una tienda que quedaba a unos 15 minutos de donde vivíamos. Estaba contento de poder conducirme hacia y desde el trabajo, ya que antes necesitaba que mis padres me llevaran. Probablemente, unas 2 semanas después de obtener mi licencia, estaba conduciendo a casa desde el trabajo una noche. Salí a las 10 de la noche, así que probablemente ya era un poco más tarde. Las carreteras ya no estaban demasiado concurridas, y tomé la autopista de regreso la mayor parte del camino. Cuando salí de la autopista hacia otra carretera, un automóvil salió detrás de mí. Pero no fue hasta mi siguiente giro que pensé algo al respecto. Giré un poco tarde en esa carretera, no a propósito, sino porque ese giro me sorprendió un poco. Era muy nuevo conduciendo y cometía pequeños errores como ese. Así que cuando giré, el automóvil detrás de mí giró repentinamente después de mí. Fue en ese momento que me di cuenta de lo extraño que era. Solo lo harían si me estuvieran siguiendo intencionalmente.
Conducía por la carretera con el automóvil detrás de mí. No estaba justo detrás de mí ni nada, solo a una distancia normal. Tenía aproximadamente 3 giros más que hacer antes de llegar a mi calle. Pronto hice el primero, y el automóvil hizo lo mismo. Cada vez que giraba, esperaba ver que el automóvil simplemente siguiera conduciendo, pero no lo hizo. Para cuando me acercaba a mi calle, estaba extremadamente preocupado. Quería llamar a mis padres y contarles lo que estaba sucediendo, pero desafortunadamente no tenía un teléfono celular en ese momento. Tampoco quería conducir hasta casa, porque si lo hacía, quienquiera que estuviera salida, la rodeé y luego regresé por mi calle. El automóvil detrás de mí siguió como lo había hecho todo el tiempo. Después de salir de la calle y volver a una más concurrida, supe que tenía que idear algo. Conduje por esa carretera durante un tiempo, y luego decidí que iría a una zona más concurrida. El área donde estaba mi casa era la zona era tranquila, con mucho terreno y no tantos negocios ni personas alrededor en general. Comencé a dirigirme de vuelta hacia donde trabajaba. No sabía exactamente a dónde iba a ir, pero simplemente quería llegar a una zona más concurrida. Me sentiría más seguro con más gente alrededor. Tal vez conduciría hasta la ciudad, pero definitivamente no iba a detenerme en ningún lugar cerca de mi casa. Seguí las indicaciones para regresar a mi trabajo. Como mencioné, no tenía un teléfono celular, lo que también significaba que solo podía ir a lugares cuyas direcciones ya conocía. No tenía acceso a un mapa ni nada para guiarme. Recuerdo que llegué de vuelta a mi trabajo y luego ingresé al estacionamiento. Era un centro comercial con varias tiendas. El automóvil primero entró detrás de mí, pero luego se apagó repentinamente y se alejó. Me sorprendió mucho, pero no perdí tiempo en conducir lo más lejos posible de él. Fui al otro lado del estacionamiento y tomé una ruta que rodeaba de nuevo a la autopista que necesitaba tomar para volver a casa. Cuando conduje a casa, fui muy cuidadoso al mirar y asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Llegué a casa bien, y mis padres se preguntaban por qué llegaba tarde. Les conté lo que había sucedido, y me dijeron que si eso volvía a ocurrir, fuera a una comisaría, algo que desearía haber pensado, aunque no sabía dónde estaba una de inmediato, y habría necesitado un mapa. Después de eso, obtuve un teléfono solo unas semanas más tarde, y nada remotamente parecido ha sucedido desde entonces. En conclusión, espero que hayan encontrado la historia de hoy interesante